maestría en biología vegetal. Obtuvo el doctorado en paleobiología en la Universidad de Chicago y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California. Actualmente es investigadora y directora del Instituto de Biología de la UNAM. Su investigación se desarrolla principalmente en tres áreas: evolución de la forma floral, relaciones filogenéticas, edad y diversificación de clados mayores de plantas vasculares, análisis de la diversidad florística con una perspectiva filogenética. Como parte de su trayectoria laboral, fue investigadora asociada en botánica en el Museo de Field de Historia Natural en Chicago, parte del Consejo Científico de la Society of Systematic Biologists y del Comité Científico de la Red Latinoamericana de Botánica, entre otros. Participa activamente en labores de docencia y formación de recursos humanos. Entonces, adelante, Susana, si quieres compartirnos tu presentación. Sí, muchas gracias. Buenos días. Listo. Pues, al igual que todos, yo agradezco muchísimo a Lucía la invitación a impartir una charla en este coloquio sobre geociencias. Yo, como mencionó Lucía, yo soy bióloga de formación. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria académica, el registro fósil ha tenido una presencia muy importante. Yo trabajé durante mi licenciatura y mi maestría describiendo fósiles, primero de lechos, luego de plantas con flor, y también en el doctorado, pero ahora más que nada trabajo con organismos vivientes, pero incorporando el registro fósil de una manera muy importante en mi investigación. Y eso era lo que yo les quisiera platicar en esta charla. Para mí, como bióloga, un tema que me ha realmente apasionado es la cuestión de la evolución de los linajes biológicos, específicamente las plantas, en el tiempo profundo. Para esto los biólogos utilizamos estos diagramas que les llamamos árboles filogenéticos y que nos reflejan cómo es que los linajes ha transcurrido el tiempo. Por ejemplo, aquí teníamos una escala de tiempo geológico, aquí está el pasado, aquí está el presente, obviamente, y lo que va pasando, aquí tenemos un linaje, se ramifica y de este linaje surgen otros linajes. Entonces aquí podemos ver los diferentes grupos de plantas que han existido, sobre todo sobre la superficie terrestre, que su registro fósil empieza hace más o menos 420 millones de años, y hay varios linajes. Todos estos están aquí, tenemos algunas fotografías, incluyendo las plantas no vasculares o briófitas, los licopodios, los equisetos, el grupo de los helechos, las plantas con semilla que no tienen flores, o sea, las gimnospermas, y este grupo de las plantas con flor o las angiospermas. Y yo quisiera llamar su atención al hecho de que todos los linajes, excepto las angiospermas, son muy antiguos, o sea, los conocemos desde el Paleozoico. En cambio, las plantas con flor iniciaron su diversificación en el Cretácico inferior, según el registro fósil. Todos estos linajes son diversos e importantes. Sin embargo, en la actualidad, las plantas con flor son extraordinariamente diversas. Por ejemplo, en conjunto, el resto de las plantas que no tienen flores tienen menos, aproximadamente unas 30,000 especies, cuando más. En cambio, las plantas con flor ahora en la actualidad tienen un orden de magnitud más. Tienen cuando menos 300,000 especies. Además, estas plantas tienen atributos que realmente representan innovaciones en sus cuerpos vegetativos y en sus cuerpos reproductivos. Por ejemplo, las plantas con flor han inventado maneras totalmente diferentes en sus cuerpos vegetativos. Por ejemplo, tienen unos sistemas de ramificación en los árboles que no están en otras plantas. También hacen cosas que otras plantas no hacen. Por ejemplo, se han convertido en epífitas. Hay helechos epífitos, pero estos helechos epífitos literalmente evolucionaron a la sombra de las angiospermas. También son carnívoras, tienen toda la estructura que es la flor, es un conjunto, es un hotspot de innovaciones.
Y tal vez una cuestión muy importante es que inventaron una serie de funciones nuevas e interacciones complejas con otros organismos y en la actualidad realmente representan la base de los ecosistemas que tenemos en la Tierra. Entonces, a mí este tema realmente me ha fascinado porque específicamente me hace preguntarme por qué a lo largo de la vida existe un linaje que ha quedado latente por muchos millones de años y de repente empieza a ramificarse y a producir una extraordinaria cantidad de diversidad. Entonces, este tema realmente yo lo empecé a estudiar cuando fui a estudiar el doctorado a la Universidad de Chicago. En particular, estuve yo en el Departamento de Ciencias Geofísicas, este es el edificio donde yo estudié el doctorado, en la sección de paleobiología. Aquí en esta universidad, en este departamento, hay un grupo muy conocido, muy prestigiado, que realmente es una parte fundamental en el desarrollo de la paleobiología cuantitativa. Entonces, este es un área donde se estudian el registro fósil, no de una manera tanto descriptiva, sino realmente tomando el registro fósil como un todo para dilucidar patrones evolutivos en el tiempo evolutivo profundo. Para nosotros como biólogos, aquí voy a hablar como bióloga, si contemplamos el registro fósil de las plantas con flor, vemos que aparecen los registros más antiguos, aparecen en el Cretácico inferior, son granos de polen, pero muy rápido a lo largo del Cretácico empieza a haber un incremento en la abundancia, en la diversidad y la distribución geográfica, de tal manera que en el Cretácico superior encontramos una enorme diversidad de todos los grupos en muchas regiones del planeta. Como biólogos, si no viéramos el registro fósil, como biólogos, una cosa que podemos hacer es utilizar un concepto, que es el reloj molecular, para estimar los tiempos, la edad de los grupos en el pasado. Este concepto del reloj molecular básicamente supone que las tasas de sustitución molecular entre los organismos vivientes ocurren a una tasa constante, de tal manera que la cantidad de diferencia genética refleja directamente el tiempo transcurrido. Sin embargo, el reloj molecular requiere de unas calibraciones absolutas en el tiempo. Y estas calibraciones absolutas, hay varias fuentes, pero indiscutiblemente la fuente más importante viene del registro fósil. En el registro fósil podemos utilizarlo de diferentes maneras y la manera más común de hacerlo es utilizando a los fósiles para que nos den indicación de cuál es la edad mínima en la que ocurrió una divergencia que lleva a dos especies vivientes. En mi grupo de trabajo hemos estado desarrollando diferentes estudios donde hacemos fechamientos, sobre todo incorporando a todas las plantas con flor para conocer el tiempo del origen y diversificación de sus principales grupos. Y esta investigación a la que me voy a referir ha sido desarrollada con mis colegas, el doctor Santiago Ramírez Barahona, quien en la actualidad es investigador en el Instituto de Biología, y el doctor Hervé Soque, que ahora es un investigador en el Jardín Botánico Real en Sydney, en Australia. Como antecedente, en 2015, junto con mis estudiantes, publicamos un árbol filogenético en el que aplicamos un método de reloj molecular basado en 5 genes, alrededor de 800 especies vivientes y 136 fósiles calibrando nodos. En su momento, este estudio es el que incluía una mayor cantidad de fósiles para calibrar en plantas y no solo en plantas. Hasta donde yo sé, en un momento dado fue el estudio que incluía el mayor número de fósiles. Más adelante, ya con la colaboración de Hervé y de Santiago, ampliamos este estudio, incluimos 7 genes y 1.209 especies vivientes que representan el 100% de las familias. Sin embargo, un aspecto importante no es solamente que aumentamos el número de especies, sino que se hizo un esfuerzo muy serio para incorporar lo que llamamos el grupo corona de cada una de las 100 familias. Esto representa el momento
en el que dos linajes desembocan en especies vivientes. En este árbol filogenético, los linajes, las líneas sólidas representan especies vivientes y las punteadas representan fósiles. Entonces, en el grupo Corona puede haber fósiles, pero estos fósiles están más cercanamente emparentados a especies vivientes que al grupo como un todo. Y además tenemos fósiles del grupo troncal que están relacionados más cercanamente a todo el grupo como un todo. Entonces, para obtener una representación del nodo Corona, es necesario incluir dos especies del grupo Corona, pero estas dos especies, una tiene que venir de esta rama y la otra tiene que venir de esta otra rama. Entonces, Santiago tuvo que hacer un esfuerzo muy grande durante su postdoc, porque para cada familia de las angiospermas, este es un ejemplo, tuvo que identificar cuáles son sus relaciones filogenéticas y elegir dos especies, una derivada de esta rama y la otra derivada de esta otra rama. Entonces, esto representa realmente un concepto muy interesante. Aquí, en este caso, también aumentamos el hecho de que pudimos aumentar el número de representantes de especies vivientes, también nos permitió aumentar el número de fósiles para calibrar. En este caso, incluimos una serie de fósiles del grupo Corona. Aquí, por ejemplo, incluyen flores permineralizadas, flores preservadas tridimensionalmente, granos de polen, restos vegetativos, flores preservadas en ámbar, etc. Tuvimos que hacer una búsqueda muy intensiva en la literatura primaria para documentar el registro fósil, y esto fue registrado en una base de datos que hizo Hervé, y en total terminamos con 234 fósiles pertenecientes al grupo Corona. Realizamos el estudio, este es el árbol fechado, pero gracias a que teníamos muestreado el linaje troncal y el grupo Corona, fue posible darnos cuenta, documentar por primera vez, que si bien la mayor parte de las familias de las angiospermas apareció durante el Cretácico, estas iniciaron su diversificación hasta el Cenozoico. Es decir, existe un lapso de tiempo, una laguna de tiempo entre el origen de los linajes y su diversificación para mostrar a las especies vivientes. Y esto fue un descubrimiento que realmente es muy importante y nos da pie para pensar en la dinámica evolutiva a gran escala de las plantas con flor. Otro estudio del que les quiero hablar ahora no es tanto fechando a las a sus linajes, sino realmente abocándonos a la edad de la fecha de la edad del origen de las angiospermas. Y esta investigación está motivada en gran parte porque hasta ahora la gran mayoría de los estudios realizados con relojes moleculares, es decir, basados en especies vivientes, proporcionan una edad que, bueno, existe una gran variación, pero todas estas edades que están en rojo son sustancialmente más antiguas que la edad de la aparición de los órdenes en el registro fósil. Es decir, existe una discrepancia entre las edades estimadas del reloj molecular con las edades estimadas del registro fósil. Para llevar a cabo esta investigación, aquí aplicamos un método recientemente desarrollado. También es un tipo de reloj molecular, pero en este caso los fósiles son parte del proceso evolutivo que genera a la biodiversidad. Este proceso evolutivo es el mismo el que generó a los fósiles, que el que generó a las especies vivientes, y de manera muy importante, los fósiles en este método, que se llama el proceso de nacimiento y muerte fosilizado de las plantas con flor, pueden aparecer como terminales de ramas extintas o bien como ancestros de linajes que continuaron en el tiempo. Este método fue propuesto sobre todo por la doctora Tania Stadler y Tracy Heath, que fueron colaboradoras en este proyecto, junto con una postdoc que ha implementado los métodos. Estos son métodos altamente bayesianos, basados en modelos evolutivos. Y la idea es que a lo largo del tiempo ocurre el proceso evolutivo y da origen simultáneamente a los fósiles y a las especies vivientes. Aquí quiero detenerme
porque realmente este modelo de diversificación es es un modelo extremadamente sofisticado, es realmente un avance conceptual y metodológico que realmente por primera vez está integrando a los fósiles y a las plantas vivientes en el mismo proceso evolutivo. Y me da mucho gusto comunicarles que este desarrollo ha sido hecho totalmente, no totalmente, pero liderado por mujeres. Es interesantísimo ver cómo los artículos sobre los procesos de diversificación, sobre todo en la última década, son mayoritariamente de mujeres. Y estos métodos involucran unos métodos matemáticos realmente muy profundos. Entonces, este es un punto que yo quisiera resaltar. Realizamos este estudio, bueno, ya les conté del registro fósil del grupo corona de las angiospermas. En este caso, en el caso del proceso de nacimiento y muerte, era necesario incluir a los fósiles del linaje troncal. En este caso, sabemos que en la actualidad hay 5 grupos de plantas con semilla vivientes, incluyendo las cícadas, las coníferas, por supuesto las angiospermas, pero el registro fósil nos indica que hay muchísimos grupos de plantas fósiles con semilla extintas. Aquí tengo nada más una lista, pero en realidad no entendemos muy bien cómo están relacionados entre sí y cómo se relacionan con las plantas vivientes. En este caso, incluimos una muestra derivada de análisis filogenéticos utilizando datos morfológicos e incorporamos aquí como linajes troncales a 5 grupos que incluyen órganos que sugieren que representan algunas etapas en la evolución de las plantas con flor. En este caso, incluimos 243 fósiles del grupo corona, 48 fósiles del grupo troncal, aplicamos el modelo de nacimiento y muerte fosilizado, pero incluyendo 2 variantes. Uno que supone que el muestreo que tenemos de las plantas vivientes fue hecho estocásticamente y otro que es mucho más realístico, que admite que el muestreo que tenemos de las plantas vivientes es altamente sesgado. Rápidamente voy a pasar a los resultados. Aquí tenemos el árbol filogenético fechado. Todo lo que tenemos aquí representa el linaje troncal y por eso, como todos están extintos, no llegan al presente, que está aquí. Y todo lo que está aquí es el grupo corona de las angiospermas. Los que llegan al presente, naturalmente, son las especies vivientes y las que se quedaron en el camino son los fósiles del grupo troncal que se han extinto. Recuerdan ustedes que aquí el motivo de realizar este estudio era estimar la edad de las angiospermas con este método y en este caso nos dio una edad de 318 millones de años que es muy antiguo, está en el Carbonífero. Entonces para nosotros esto fue altamente desconcertante porque como si estábamos incluyendo un modelo que explícitamente incluye el registro fósil, ¿por qué nos dio un estimado de edad tan antiguo? Y aquí siempre es muy importante acordarnos que cuando utilizamos modelos paramétricos, es muy importante que estos modelos sean lo más cercano, lo más correcto, que reflejen de la mejor manera la realidad. Entonces aquí estábamos teniendo un aspecto en el cual realmente no reflejaba la realidad y que era lo que les mencioné, que estábamos suponiendo que el muestreo de plantas vivientes fue tomado estocásticamente. Esto de ninguna manera, esto refleja un muestreo estocástico, porque las familias vivientes de plantas con flor tienen tamaños muy diferentes. Unas tienen una o muy poquitas especies, mientras que hay otras que incluyen decenas de miles de especies. Si hubiéramos hecho un muestreo estocástico, estas familias muy grandes hubieran quedado mayoritariamente representadas y como biólogos lo que queremos es representar a todas las familias. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, aplicamos un modelo mejor. En este caso, hicimos el proceso de nacimiento y muerte diversificado y encontramos que el estimado de la edad de la diversificación de las angiospermas es 167 millones de años, que es mucho más cercano a la edad de aparición en el registro fósil,
que es de aproximadamente 140, 145 millones de años. Entonces, para finalizar, quisiera mencionarles que estos estimados de edad, estos árboles fechados, los podemos utilizar para estudiar muchos aspectos diferentes de la biología evolutiva. Como un ejemplo de ellos fue la reconstrucción de estados ancestrales, donde también con un grupo de colaboradores reconstruimos cómo era la morfología, específicamente la estructura floral de los ancestros de muchos grandes grupos de angiospermas, incluyendo el ancestro de las angiospermas como un todo. Entonces, esta es una reconstrucción, este es un diagrama floral, esto es el perianto, lo que está en rojo son los estambres y lo que está al centro en azul es el gineceo o el pistilo. Y este es un modelo tridimensional de la reconstrucción de esta flora ancestral. Sin más, quisiera agradecer para finalizar a Lucía y al Centro de Geociencias por organizar este evento, por invitarme y agradezco a todos ustedes su atención.